Ok, aquí ahora sí nos escuchamos y se ve también claramente. Gracias por avisarme que nos estaba escuchando. Excelente. Bueno, les comentaba que en esta semana me he encontrado con un montón de casos en familiares, en el trabajo, en diferentes lugares, algo en común, cierta intriga, cierta sensación como de que no es suficiente, como de que algo más, como de que algo falta o algo sobra, como que algo aparentemente no está bien, algo está cambiando. Y pues bueno, les recordaba que estamos en temporada de eclipses y ya que es un tema que a ninguno de ustedes les había ocurrido preguntar, vamos a incluirlo, les decía con un poco de humor, en estas cápsulas de lo que nadie me preguntó, pero que me parece pertinente comunicar. Y bueno, en efecto, no es un tiempo normal cuando son temporadas de eclipse de por sí. Y ahora que tenemos una conjunción y no solo no es algo que pase jamás en la vida, sino que lo que va variando, digamos, son los lugares por donde pasa o por donde sucede o donde es evidente el fenómeno. Y ahora tenemos la fortuna de que el foco del eclipse es justamente México, en esta parte norte bajío. Y bueno, esto influye directamente en cómo nos sentimos y la forma en la que se pueden aprovechar este y cualquier otro fenómeno astronómico y astrológico también, así sea un simple nuevo despertar, hasta los fenómenos más incróspitos como temporadas de eclipses, lluvias de estrellas, pasos de meteoros, etcétera. Es muy interesante cómo se puede aprovechar y cómo es que coincide también siempre cuando alguien está en su camino de autodesarrollo, es como una especie de reporte meteorológico acá en la Tierra. El reporte astrológico por lo general tiene que ver, y eso tiene que ver también con la persona, porque sabemos que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Entonces, cuando hablamos de los planos astrológicos, no exactamente estamos hablando de hasta allá lejísimos en el universo, sino de aquello sutil dentro de nosotros. Esa es una perspectiva muy poco frecuentada, pero bastante poderosa de la astrología, por ejemplo. Eh, que hablamos del clima mental o del clima metafísico cuando podemos entender que, que la lectura astrológica coincide con periodos que estamos viviendo. Ya de ahí se hacen interpretaciones New Age em, o peor tantito de vieja era en las que entonces estamos sujetos a... ¿A qué me refiero con esto? Si en el reporte meteorológico dicen que va a llover, eso no necesariamente implica que te vas a mojar o que tu casa se va a inundar o que algo malo te vaya a pasar. De hecho, el estar advertido te permite salir preparado para que el clima físico no te interfiera o no te moleste o no te cause, no te desvíe. Y de la misma forma podemos aprovechar los climas metafísicos para entonces estar preparados y saber que si es temporada de lluvias, pues el sistema de captación fluvial tiene que estar limpio para entonces juntar agua con eso. Si vives cerca de un río que se desborda, entonces que el desborde riegue tu siembra y no arruine tu casa. Todas esas cosas son en las que entonces nos toca trabajar cuando estamos enterados de algún suceso, sea interno o externo, sea sutil o sea denso. Y bueno, ese es en donde hemos estado recorriendo este único enfoque, esta única enseñanza, pero vista desde una perspectiva más general, más estructural, en la que entonces un fenómeno, una vida, un universo,
tiene estas partes dialécticas que hemos visto, hombre-mujer, lleno, vacío, arriba y abajo, seco, mojado, frío, calor, etcétera. Y si hay un lugar desde donde ver esa dialéctica es porque hay tres lugares, uno que ocupa cada polo de la dialéctica y digamos, la moneda y sus dos caras, ¿no? Están los tres lugares, la moneda completa y, y cada uno de estos lugares. ¿Se escuchó por ahí una voz? ¿Hay alguna pregunta o algo por el estilo? Bueno, cuando quieran participar, con mucho gusto. Esto también es con ustedes y para ustedes. Entonces, háganmelo saber, ya sea por escrito y por ahí podemos darle entrada, porque si no me distraigo. Y no es tan fácil llevar el hilo, al menos a veces para mí. A veces sí se me hace muy fácil, pero con distracciones, pues aumenta el nivel de dificultad. Entonces, si quieren participar, háganmelo saber y con mucho gusto se abre el espacio. Entonces, comentábamos que ya tenemos vistas estos tres elementos, lo monádico, la vida de cada quien, el universo, lo que es la realidad, etcétera, y estas dialécticas de que aunque es una misma feria, cada quien habla de cómo le fue y así sucesivamente hasta llegar a los tres registros que estuvimos analizando. Ya vimos que está en una misma realidad el plano de lo sutil y el plano de lo denso, y que todo eso cabe en cada uno de los tres registros. Entonces, a modo de repaso breve, si necesitan más información al respecto, está la grabación de la reunión anterior que pueden solicitar, ya está disponible en YouTube. Y también pueden, pues, investigar por sus cuentas y traer sus preguntas y hacer esto también más enriquecedor para todos. Hablábamos entonces de los tres registros cuya anudación nos da como resultado eso en lo que se sostiene lo que percibimos como realidad. Recordando que la etimología de realidad es res y revis, que es mente y materia. O sea que por etimología la realidad es lo que la mente hace con la materia. Y eso no nos sorprende, pero lo que queremos descubrir es qué es lo que hace nuestra mente con nuestra materia, nuestro cuerpo, nuestra realidad, nuestra cuenta bancaria, nuestras relaciones, etcétera. Todo eso también está sujeto a esas mismas leyes, que como estábamos observando en el análisis de cada uno de los registros, las leyes que se van a cumplir o que se van a ver cumplidas por los otros registros están en el registro de lo simbólico. Y según cuáles sean esas leyes que se van a cumplir, según el registro de lo simbólico, y también para esto no necesariamente hablamos de obediencia, ¿no? Cuando alguien es un rebelde o un delincuente o hace lo que no se debe de hacer, está sujeto exactamente a las mismas leyes. Solo que del otro lado, si te dicen no te sientes y te paras, entonces estás, aunque sea en una imaginación haciendo lo opuesto, se está haciendo exactamente lo que la línea del deseo del otro está queriendo, que te muevas o que obedezcas o que reacciones a su pedir, etcétera. Todo esto lo vamos a recorrer allá cuando lleguemos a los cuatro discursos. Entonces, las leyes que se cumplen o que se van a desobedecer están establecidas en el registro de lo simbólico, y eso provoca una imagen de cómo entonces debe de ser el que las cumple o el que las desobedece, y todo lo que esos dos registros dictan es cómo se interpreta y cómo se interactúa con lo real, que como les decía es la misma feria, pero cada quien va y se la pasa de formas muy diferentes. Hasta acá, supongo que vamos claros, que estamos, para quienes les están dando seguimiento a las reuniones, vamos siguiendo el hilo. Si no hay preguntas, asumo que vamos bien entonces para preguntarnos qué sigue. Por allá, muy en el inicio de las reuniones virtuales de aquí de Portal Abracadabra, hablábamos
de cómo cómo el universo nos habla y cómo siempre sigue la misma estructura. Así como encontramos cuatro direcciones en la brújula, o cuatro estados de la materia, o cuatro elementos en la Tierra, o cuatro estaciones en el año, cuatro tiempos en la música y en casi todas las artes y en casi todo lo que hay en el planeta está esta misma estructura tetraespacial cuaternaria. Y lo recorrimos como se muestran cada una de estas cosas, ¿no? Como nos hace valernos para orientarnos, como les decía, si es invierno, pues ya sabemos que hace cierto tipo de clima, si es verano, ya sabemos que hace cierto tipo de clima, y entonces no vas a salir con una chamarra para nieve en verano y no vas a salir con chanclas y bermudas en, en en invierno. Y así sucesivamente, ¿no? Si sabes en dónde está el norte, entonces ya te puedes orientar de hacia dónde va el sol, de más o menos en qué dirección están las cosas. Entonces, todas estas figuras de A4 nos permiten orientarnos en el mundo físico y también eso es, no sé si lo han visto, es un experimento maravilloso y una muestra de lo poderoso que es lo que aquí recorremos y cómo sí funciona en la vida cotidiana. Ahora que tengamos el eclipse, que es el 8 de abril a las 10 de la mañana más o menos, sintonícelo en su sol más cercano. Puedes hacer un experimento, ya sea fijarte en la sombra que proyectan los árboles o hacer un pequeño o varios pequeños agujeros en una hoja o en un cartón para que cheques que la proyección que hace la sombra tiene la misma forma que la luz. O sea, si está en el eclipse anterior, solo se vio como una lunita, ¿no? Entonces, si esa lunita, si esa parte que está oscurecida del sol es Tortillas. Ahorita proyectada. yo me hago más. Me va a traer rico Sí, sí, me espero. me va a traer como empanadas, Ya sabemos que van a cenar empanadas de trucha, con los micrófonos abiertos, las paredes oyen. Entonces, pueden ver como si el sol fuese una especie de proyector, que en la sombra se ve la parte interrumpida, digamos, se va a ver en el eclipse que aquí en Jalisco podemos ver hasta el 98%, pero en algunas partes de México se va a ver el 100% del sol cubierto. Eso va a ser unas sombras loquísimas en forma de sol eclipsado. Entonces les recomiendo mucho que lo chequen. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque la fuente de luz es lo que hace que percibamos todas las cosas. Si estuviese apagado el sol, pues simplemente no veríamos, ¿no? Ahí habría una oscuridad total y no distinguiríamos formas, etcétera. Entonces, nos valemos en la realidad gracias a la luz, la cual es visible gracias a la materia, porque también si fuese visible todo el espectro de la luz, no pudiéramos tampoco ver formas. Entonces, gracias a que la luz es visible, gracias a la materia, la sombra es posible porque cuando algo de materia obstruye la luz, se proyecta. Entonces, aquí se puede ver en mi cabeza, ahí está el centro de luz. Entonces, cuando algo de materia em, obstaculiza el trayecto de la luz, se proyecta una sombra y eso nos permite orientarnos en el mundo físico. Así que cuando estamos hablando, cuando estamos invocando, cuando estamos dando a luz a nuestra realidad, es ese patrón, tenga eclipsado lo que tenga eclipsado o tenga claro lo que tenga claro, lo que se va a proyectar sobre nuestra realidad. Metáforas aparte y analogías aparte, volvamos entonces a la tetraespacialidad, uniendo aquel primer recorrido con este nuevo recorrido.
en el que ya tenemos claros los tres registros y hoy vamos a profundizar un poco más en eso para ver qué tan claros los tenemos y qué tan cotidianos son. Y aunque son cotidianos, eso mismo nos puede enseñar sobre cosas que no son para nada cotidianas. ¿Les interesa? ¿Les aporta? Vamos bien hasta ahorita. Entonces, tenemos los tres registros de la realidad, que son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y según lo que cada quien tenga en ese cajón, en esos cajones, es la experiencia de vida que va a tener, la forma en la que se va a ver a sí mismo, la forma en la que va a ver a los demás y cómo interactúa consigo mismo y con el mundo. Entonces, podemos decir que hay una especie de resultado, que hay algo que emana de la conjunción de los tres registros. Y esa emanación es lo que se conoce como identificación. Entonces, según, por ejemplo, cuando vas a sacar tu identificación para votar de mayor de edad o cualquier tipo de identificación en la escuela, etcétera, toman una serie de datos, los mismos, o sea, hay una ley que dice cuáles son los datos que tienen que recopilarse y además de esos datos que son, digamos, los nombres legales, la dirección legal, esa información que son las leyes o las insignias personales de cada quien, a eso se le agrega una imagen y eso se imprime en un plástico en lo real, con el cual puedes identificarte de forma válida para N cantidad de cosas. De la misma forma, en lo sutil, en lo metafísico, el resultado de la dinámica de los tres registros genera una identificación inconsciente, una serie de sonidos que se interpretan como tu persona, como lo que está bien, lo que está mal, como de lo que hablas, como de lo que no hablas, etcétera. Y todo eso genera una imagen de ti mismo y de la realidad que entonces pasa a ser ejecutada, a ser hecha, a ser realizada en lo real. Esa identificación de entrada no tiene nada de idéntico a ti, no tiene nada de idéntico a mí, es idéntico al nombre que me pusieron, es idéntico al cuerpo que me tocó, es idéntico a la nacionalidad de donde me tocó nacer, es idéntico al grupo en el que me desenvuelvo, en el que frecuento, etcétera. Entonces, para tener una experiencia religiosa en el más etimológico de los sentidos, o sea, tener una reunión con lo divino, volverse a ligar, religar, religión. Si queremos religarnos con lo divino, entonces tenemos que entender qué es lo que nos separa de eso. Y si la relación con lo divino es íntima y es personal, entonces no hay forma de que de afuera nos den un, una forma de cómo entonces interactuar con eso divino. Y es por eso que las religiones como institución alejan más que acercar al humano a lo divino, lo someten, lo eh, engañan, lo ilusionan, lo desvalorizan, lo ponen en una posición de sumisión, tal cual, hacia lo divino, y entonces es si Dios quiere, y hay que rezarle a Dios para ver si quiere, etcétera, ¿no? De la misma forma, pasa cuando aceptamos identificaciones que vienen de afuera, como te digo, entonces, ok, somos mexicanos y los mexicanos somos así. Ah, es alemán, es que los alemanes son así. Ah, es chino, es que los chinos son y se ven así. Me pasó también cuando estaba por allá de viaje en Europa, había gente que llegaba a hablarme en idiomas rarísimos porque para ellos en su imaginario no.
parezco lo que según ellos es un mexicano y me hablaban en idiomas que quién sabe qué parecía yo para ellos, capaz que me la estaban mentando y yo ni me daba cuenta. Y de la misma forma pasa con un montón de cosas, ¿no? México es un país con demasiado mestizaje, pero hay algunos otros que conservan ese estándar que hace que entonces uno tenga una idea de cómo debe verse un mexicano, un chino, un bla, 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 ¿no? Y romper con esas imágenes por hechos en lo real o por nuevas leyes simbólicas es lo que abre el campo de juego. Entonces, cuando aceptamos identificaciones que nos son dadas y que son necesarias, porque al principio nadie tiene la madurez intelectual o la capacidad mental suficiente para generarse a sí mismo, y no puede estar desocupado el espacio de la identificación, entonces esa esponja va absorbiendo lo que interpreta como lo ideal, como lo que tiene que ser ese, pues sí, como lo que tiene que ser la vida, como lo que tiene que ser cada quien, como lo que tiene que ser el otro, como lo que tiene que ser, como lo que tengo que ser yo, como lo que el otro tiene que ser para mí, lo que yo tengo que ser para el otro, etcétera. Todo eso pasa en un proceso de 7 años en lo que se endurece la identificación y entonces pasamos el resto de la vida cumpliendo esa identificación. Eso hasta que alguien se encuentra con enseñanzas de esta índole, con escuelas de este tipo, con caminos de esta naturaleza, en la que entonces se ofrece y se exige la oportunidad de generarse a sí mismos, entendiendo entonces que el estado natural es un estado fallido y que eso, en lugar de tener algo de malo, que es lo que la mayoría de las personas pasan la vida asumiendo y defendiendo, que entonces como de chico le dieron o no le dieron tal cosa o experiencia, entonces por eso es hoy así de tal forma o invierte tanto en sanar esas heridas o no ha podido solucionar esa cuestión que tiene persiguiéndole toda la vida porque nunca le enseñaron, porque nunca le dijeron, porque el otro no tuvo la amabilidad de ser o no ser de tal o cual forma, entonces tengo ese estado fallido, ¿no? Tengo este mal genio, tengo este bla, bla, bla. Y la verdad es que ahí se nos da una ventaja. Cuando se nos da un, un, un ser, un estado fallido, entonces tenemos la posibilidad, la ventaja de eso hacer un estado eh, idóneo, un estado ideal, pero para eso tienes que aventarte el viaje a generarte a ti mismo. Porque si bien tal vez para tus familiares lo mejor que podían ofrecerte era grandes cantidades de dinero y entonces tuvieron que no estar por estar trabajando y para obtener esas grandes cantidades que te quieren dar, y tú tal vez pensabas que lo mejor que te podían dar era presencia y cariño, entonces eh, por eso ahora tú no por eso ahora tú tienes esa frialdad, no, nunca te enseñaron a querer, ¿no? Solo hacer negocios, etcétera. Justificaciones aparte, esto nos da la oportunidad de entonces crear una versión propia de qué es lo correcto. Si para ti el dinero no representa lo mejor que puedas ofrecerle a tu familia, y más bien las experiencias que puedas comprar con él o los regalos que le puedas dar, dependiendo de cuál sea tu lenguaje del amor, tema que está muy de moda. Me parece lindo, pero todo esto responde exactamente a lo que estamos hablando, ¿no? A esas identificaciones primarias, a esas identificaciones básicas, a esas identificaciones fallidas en las que entonces nunca aprendí a expresar mis emociones y por eso doy regalos o por eso hago actos de servicio, bla, 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 ¿no? No te tienen que definir, no es que ese estado fallido sea... eh,
el estado que te tocó y pues ni modo, vas a tener que aprender a vivir una vida así. Y entonces la magia te sirve para que la jaula pues sea de oro, pero va a seguir siendo una jaula. No, si lo entiendes o lo quieres de esa forma, no va por ahí. Eh, Hasta acá, vamos bien, les interesa, lo ven claro, les están ahí, ¿acaso? ¿Están vivos? No, no les inquieta, no les sorprende, no les conmueve el tema. Sí, sí está interesante. Sí, sí me inquieta. Aquí estoy escuchando. Gracias, qué bueno que es bueno saber que si hay alguien ahí. Excelente, muchas gracias. Un poquito más de interacción, por favor, gracias. Me hacen sentir muy solo por acá y así mi estado fallido me hace sentir muy mal porque a mí nunca me enseñaron nada. Bueno, entonces, continuamos. Este estado original, ese estado dado, es un estado fallido, afortunadamente. ¿Y por qué afortunadamente? Porque entonces nos da la posibilidad de hacer un cambio. Imagínate que la película empezara por el final. Y ya, entonces esta película se trata de cómo el superhéroe salvó una vez más a toda la ciudad. Ah, excelente. Nos ahorramos horas de producción, nos ahorramos un montón de logística de tiempo en el cine, puedes ver 40 películas en un día, está mal, ¿no? Todo este inicio en el que no está pasando lo que ya tiene que pasar, se equivocaron los de las películas, se equivocó Dios, se equivocó mi familia, se equivocaron todos, porque no nos dieron lo que nos tenían que dar y listo, ya, se hubiera acabado el cuento. Precisamente por eso, porque si no hay algo más, si no hay algo más a lo que ir, si no hay algo más que mejorar, si no hay algo más que falta, entonces no tuviera nada de sentido, nada, ya estaría resuelta la ecuación y se acabó la existencia. Afortunadamente, existe la condición básica de la falla o de la falta. Gracias a que algo falta, entonces gracias a que nos falta entretenernos, entonces vamos al cine y al inicio, entonces se nos muestra una situación en la que todo estaba resuelto, en la que todo estaba de alguna forma básica y entonces vino el problema que había estado oculto desde hacía mucho tiempo y entonces gracias a que existe alguien que puede no ser objeto de la problemática, se hace entonces una diferenciación y se alcanza un estado superior o todo vuelve al orden, etcétera. Entonces, ese proceso y todas las películas son así, ¿no? Y puedes decir, ¿para qué veo esta película si de todos modos hay algo que va a cambiar y se tiene que solucionar y bla, 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 ¿no? Gracias a que existe este llamémosle 99% de la realidad al que regularmente no tenemos alcance, que se llama lo no sabido. Como hablábamos en la reunión anterior, ¿no? Si entonces yo estoy dirigiendo al azar, pues ya no es azar. Si ya sabes qué va a pasar, pues entonces ya, no tiene chiste, ya es el spoiler de la vida. No, lo bonito en la vida es que no sabes cómo va a pasar. Entonces tú ya sabes qué va a pasar en esa película. Va a haber una trama, que surge una problemática, que se soluciona o no, según sea también el tipo de película, y entonces eso genera una realidad diferente al estado en el que se inició. Y lo que no sabemos es cómo nos lo van a presentar, no sabemos cómo se va a desarrollar todo eso, que ya sabemos que por estructura tiene que suceder así. Entonces, no es que todo Hollywood esté equivocado, no es que Bollywood esté equivocado, no es que Dios está equivocado y entonces también nuestros padres, porque nos debieron haber dado las cosas peladitas en la boca y entonces listo, ya se acababa el cuento, ¿no? Afortunadamente, gracias a que existe la falta, podemos entonces cambiar todo lo sabido por hay una frase que me parece muy bella que dice, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco.
Entonces, en cada película nueva, en cada día nuevo, en cada eh, resultado nuevo en el que estés aplicando estos principios para generar la realidad, porque ojo, también de entrada y al principio en lo que vas viendo que este es una forma universal de resolver N cantidad de cuestiones y se los digo yo que tengo 8 años en consultorios, asesorías, coaching, mentorías a empresas, a políticos, a amas de casa, a vendedores, a compradores, a un montón de diferentes nichos, llamémosle así, y es con la misma enseñanza con la que se pone orden en cualquier cosa que queramos lograr en nuestras vidas. Entonces, de entrada, elige un área, un resultado, un algo que digas, bueno, si esto realmente funciona, vamos a poner a prueba, vamos a partir desde lo sutil, no desde lo denso. Entonces, decía por ahí Robert Kiyosaki que no ajustes tus sueños al tamaño de tu presupuesto, más bien ajusta tu presupuesto al tamaño de tus sueños. Y en esto entonces es romper completamente las identificaciones. No es que porque eres mexicano y en México los salarios apestan, entonces no estás cumpliendo tus sueños, o que porque vives en Suiza y entonces allá nada les falta, pues ya estás haciendo tu cita en la clínica del suicidio asistido, porque pues ya no tiene sentido nada más sea una cara o la otra, siempre existe eh, la oportunidad de transformar en eso mismo, en eso que estaba siendo idéntico, en ese mismo ser, en ese mismo cuerpo, en ese mismo día, en ese mismo acto, transformarlo en algo entonces que tenga mucha más sentido y valor para ti y no para el status quo, digámosle. Eh, Como les decía, ¿no? Si entonces estamos cumpliendo las leyes que se nos dijeron, a mí me dijeron que yo tenía que callarme la boca. Entonces me callo la boca, aunque yo lo que tenga que decir sea valioso o aunque sea necesario para poner límites, etcétera. No, entonces de chiquillo aprendió que para que el otro no se moleste, entonces yo tengo que mantener la boca cerrada. Y manteniendo la boca cerrada, entonces soy el yo ideal para el otro. Y eso, pues, le sirve al otro, ¿no? Le puede hacer lo que quiera, si no dice nada, bienvenido sea, no manches, ponlo a trabajar, no le pagues, exígele horas extras, ponlo a cargar el piano, que lo mueva, que lo instale, que lo afine, que se ponga a tocar de una vez, porque pues de todos modos ni dice nada. Este, y entonces es ahí en donde ese yo ideal que aprendimos a hacer, a cada quien le estorba para hacer eso que para cada quien es lo ideal, ¿no? Tal vez para esa persona que aprendió a callarse, lo ideal sería ser escuchado, pero entonces aprendió que lo ideal para el otro es que esté calladito y por eso cumple la ley y cumpliendo esa ley, entonces se mantiene siendo lo que al otro le interesa. Y esto abre puertas muy interesantes como la de los mecanismos de defensa del inconsciente. Ojo que no son mecanismos de autodefensa. Entonces, reprimir, olvidar, todos esos tipos de que también ya iremos recorriendo, que son técnicas, o pues no son técnicas, son. Sí, podemos verlo así. Son las técnicas de combate del yo para mantenerse con vida. Entonces, si el niño no para de hablar, siente que lo van a matar. Por eso tiene que ser lo que el otro quiere para sobrevivir. Por eso son mecanismos de defensa. Y entonces está defendiendo al otro para que no le haga daño. Y así crecemos. Exacto. Son una especie pues sí, de herramienta de sustento, de armas, de que agarra el yo para entonces seguir teniendo el control que aprendió que es necesario tener para que la vida continúe. Entonces, aquí
llegamos a un punto crucial y súper bonito y súper importante. Según lo que hayamos aceptado como ley en lo simbólico, por ejemplo, que si tienes X cantidad de dinero, si eres alguien que gana X cantidad de dinero, entonces lo que puedes hacer es tal o cual cosa. O si eres alguien que vive en tal país, pues entonces lo posible para ti es tal cosa. Y así sucesivamente, si aceptamos leyes que nos vienen de afuera, eso crea en nosotros una imagen de cómo entonces tenemos que ser y eso es de lo que se encarga de preservar lo inconsciente para evitar ser destruidos. Pero justo eso, lo mismo que une separa. Justo eso que nos evita ser destruidos es lo que evita que vivamos realmente. La otra vez hablaba con una amiga que me decía que le daba miedo ir al doctor y que le dijera que se va a morir. Y por ahí también otro amigo decía, por eso les digo que esta semana me encontré con esa incertidumbre en el ambiente, ¿no? Mi amigo también decía por ahí que lo único que tiene claro es lo cerca que estamos de morir, algunos más que otros y otros sin saberlo y que eso le hacía pensar demasiadas cosas y demás. Pues bueno, eso es un hecho, la verdad es que todos nuestros cuerpos biológicos van a morir y que lo que hagas o no con ese cuerpo depende de qué tan vivo y por cuánto tiempo te mantengas independientemente de la muerte biológica, pero bueno, que las cosas se acaban es un hecho, que la muerte existe es un hecho, que la muerte alcanza las cosas, que la muerte alcanza lo que está vivo también es un hecho. Y todo eso pues no tiene nada de nuevo. Lo que a mí me parece más revolucionario al respecto, más eh, punk, por decirlo de alguna forma de pensar, es que lo que da miedo no es lo cerca que estamos de morir, sino lo lejos que estamos de vivir realmente. Y vivir realmente es una experiencia completamente íntima y distinta para cada quien. Está el que acostado en su cama la mayor cantidad de horas posible es la plenitud máxima y hay para quien eso es una tortura por su estado de depresión. Hay para quien el dolor físico es sufrimiento puro y hay a quien eso le causa placer. Hay a quien estar ocupado y trabajando todo el tiempo significa para sí mismo la satisfacción. Y hay para quien estar con el tiempo completamente libre y sin preocupaciones lo significa. Y a veces el veneno de uno es la cura de otro y viceversa. Tal vez para quien le gusta estar completamente relajado y sin cosas que hacer, tener una vida muy atareada, porque así debe de ser hoy en día, le causa la muerte y posiblemente el que le da vida y sentido y satisfacción, estar muy ocupado, el no tener nada que hacer, le cause la muerte. Entonces, es importante aquí soltar más, no solo porque todos lo hacemos, ¿no? A mí no me importa el que dirán, a mí no me importa el otro, etcétera. Y sí, tal vez hasta cierto punto, pero ese personaje que está no importándole el que dirán, está cumpliendo con unas leyes que por lo general, si no las fundaste y no las puedes argumentar y no las tienes tú claras, pues otro te las puso y vienen de afuera. Y entonces ese es el camino iniciático, ser quien establece sus propias leyes de que sí y que no, y con esto no digo, manda la mierda al mundo, vuélvete un homeless, róbate las casas, haz fraudes y de ahí consigue el dinero para financiar todas tus locuras. No. De hecho, es ahí en donde entra como la parte 2 del juego, ¿no? Parte uno escoges la misión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué falta? Ok, este estado fallido que se te dio tiene algo de malo, ¿no? Ah, ok, este estado está bien, soy muy buena onda, pero no tengo dinero. Entonces, por las leyes que hay en mi mente, no,
no tengo el dinero que quiero para entonces tener la vida que yo quiero y por eso pues no tengo la vida que yo quiero en lo real. Ok, entonces punto de partida, ya identificaste qué es el estado fallido o qué tiene de fallido el estado actual. Ah, ok, a este estado le falta dinero, entonces nos ponemos a conseguirlo a través del sistema. Y para eso también se requiere presencia total. Si tú ya sabes que lo que estás haciendo es ganar 5,000 pesos más cada mes, entonces vas encontrando los caminos. De repente te encuentras con fondos de inversión que te dan muy buenos rendimientos y sobre el propio rendimiento se autoinvierte, etcétera, o vas encontrando un nuevo producto, encuentras gente, comienza a solicitar eso que tú estás haciendo, no sé, las vías se manifiestan y entonces eso mismo te muestra por dónde alcanzar. eh, las cosas. Obvio, tienes que cumplir las reglas, ¿no? Eh, en cuanto a negocio, digamos, si vives en México y aquí son ilegales ciertas cosas que tú quieres hacer, entonces lo mejor es ir a un país en donde eso que tú quieras hacer no sea ilegal y vivir ahí el resto de tu vida, porque ahí eso que tú quieres no te puede meter en problemas, no te va a quitar la libertad, la vida, el tiempo, etcétera, ¿no? Y de esa misma forma, si vives aquí, entonces es como decía Cristo cuando le preguntaban si tenían que pagar o no los impuestos a los romanos, decía al César lo que es del César, ¿no? Entonces, aquí al SAT lo que es del SAT, a cada impuesto lo que, ¿sí me explico? Si eres uno más que cumple con todas las reglas, eres uno más que tiene derechos a entonces cumplir lo que quiere. Y ese es un circuito más largo que lo habitual, porque estamos acostumbrados a que el mexicano pues se brinca las reglas o da una mordidita o no pasa nada o aquí todo se puede, etcétera, hasta que eso se convierte en un problema que entonces hay que solucionar por la vía que se tenga que, por la vía recta, digamos. Entonces, para evitarnos todos estos tipos de problemas, vamos a interactuar, vamos a negociar con las leyes del país, del grupo, de la organización, del trabajo, de la relación, de cualquier cosa en la que te involucres, tiene sus reglas o si no hay que crearlas y con eso se hace una negociación. Yo quiero no sé, ganar dinero y tú quieres eh, que te venda mi arte, entonces hacemos un intercambio y cada quien obtiene lo que quiere y no hubo por qué, no tuve por qué robarte el dinero ni tú por qué robarme el arte porque hubo una sana negociación que entonces provocó un estado superior. Ok, llegó el momento. Quiero introducir entonces que si el resultado de la dinámica que hay entre los tres registros, entre lo simbólico, lo real y lo imaginario en cada quien, provoca una identificación a un ser ideal y ese yo ideal entonces mantiene la vida idéntica, cambie lo que cambie, cambie el tiempo que cambie, cambie de trabajo, cambie de pareja, cambie de casa, siempre la identificación fue la misma. Hasta que entonces alguien tiene la fortuna de encontrarse con enseñanza de iniciación que te hace ver que estás vacío de ti mismo y que entonces toda esa identificación está identificada a lo externo, al otro, a lo que se espera de ti, etcétera. Y ahí es entonces en donde comienza el juego. Lo similar curando lo similar. Si prestamos atención, a lo diferente en lo idéntico, o mejor dicho, al revés, a lo idéntico en lo diferente, surge una identificación a un yo ideal y eso mantiene la vida idéntica. ¿Escuchan qué
¿Escuchan qué? ¿Escuchan qué se está manifestando ahí? ¿Escuchan el tartamudeo divino? Otra vez Dios se equivocó y puso todas las palabras parecidas juntas. Tenemos entonces que la dinámica de los tres registros provoca la identificación al yo ideal y eso entonces mantiene idéntica la vida. Está el id ahí. Entonces nos enseña la enseñanza que lo similar cura lo similar. Una identificación propia puede curarte de una identificación ajena. Voy a leerles un breve texto. Ok. El yo ideal se refiere a la imagen idealizada que una persona tiene de sí misma. Es lo que uno desea ser. Una representación de perfección y éxito según los propios deseos y aspiraciones personales. El yo ideal, por lo tanto, es por lo tanto un objetivo hacia el cual el individuo se dirige, influenciado por sus deseos, metas y la forma en la que desea ser visto por sí mismo y por los demás. En términos más simples, es la versión de uno mismo con la que se sueña ser. Y por otro lado, el ideal del yo representa los estándares y valores morales impuestos por los padres, la sociedad, internalizados en el individuo. Es un conjunto de reglas y normas que se espera que una persona siga y sirve como un criterio para el autojuicio. El ideal del yo juega un papel crucial en el desarrollo del superyo, la instancia psíquica que Freud describe como responsable de la crítica y la prohibición, actuando como una conciencia moral. El ideal del yo, entonces, es más externo en su origen, pero internalizado, y forma parte de la estructura psíquica que guía el comportamiento a través de principios morales y éticos. Tres diferencias clave. El yo ideal surge de los deseos personales y aspiraciones del individuo, mientras que el ideal del yo se deriva de las normas y valores impuestos por la sociedad y los padres. En la función, el yo ideal es lo que el individuo aspira a ser basado en sus propios deseos. El ideal del yo actúa, en cambio, como un juez interno, basado en los valores y normas internalizados que guía el comportamiento hacia lo que se considera moralmente correcto o deseable socialmente. Y punto 3, relación con el superyo. El ideal del yo está directamente relacionado con el desarrollo del superyo, funcionando como uno de sus componentes, mientras que el yo ideal está más relacionado con el ego y sus aspiraciones. Estos conceptos son fundamentales en la comprensión de la dinámica psíquica interna y cómo las personas se relacionan consigo mismas y con las expectativas de la sociedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces vamos a empezar una lucha a remos. Vamos a cruzar el océano a remos. Vamos a empezar una lucha contra los gigantes a puras mentadas de madre y esperando ganarles. Pues esto es imposible de lograr. Tanto el cruzar el océano a remos como el luchar contra gigantes a puras mentadas de madre, ¿no? Lo que queremos es valernos de que esto funciona de esta misma forma. Si ya sabemos que entonces las identificaciones surgen de las leyes y las expectativas internalizadas, no queremos luchar contra esas, sino internalizar nuestras propias leyes y expectativas. Es ahí en donde se pone bueno el juego. Es en donde entonces hay que hacer un verdadero lavado de cerebro porque lo tenemos bien sucio de otros. Y entonces un lavado en el que vas racionalizando, introduciendo a tu psiquismo estas nuevas leyes que entonces al cumplirlas vas a generar esa imagen de tu yo ideal y no del ideal del yo. Si el ideal del yo es ese que
no tiene dinero, que no tiene pareja, que siempre le ponen los cuernos, que lo estafaron, que siempre está enfermo, que no se le da una para entrar en otro, que al contrario es el que siempre le está yendo súper, 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 súper bien, tanto que no tiene tiempo de pensar en sí mismo o cualquier cosa de estas que puedas identificar como un estado natural y fallido, entonces eso te da un campo de juego, un campo de trabajo para convencerte a ti mismo de que esas leyes que hay que cumplir son las que tú estás comenzando a dictar. Primer punto a favor de establecer estas nuevas leyes. Antes no estaba, ¿sí? Ahorita sí estoy aquí y quiero entonces, como quiero más dinero siempre, entonces tengo que cambiar las leyes que inconscientemente hacen que no lo tenga siempre. Como quiero estar bien con todas mis relaciones siempre, entonces tengo que cambiar las leyes que hacen que me ofenda de todo, que los ofenda por todo, que me deje faltar el respeto, que les falte, que me deje faltarle el respeto al otro, etcétera. Todas esas cosas van surgiendo cuando alguien habla. Entonces, tener esta presencia de detectar un estado fallido y tener todos, no te hagas el que no, tenemos al menos un deseo, algo quieres lograr en la vida, quieres irte de vacaciones, comprar un carro, hacer un viaje, casarte, divorciarte, comprar una casa, venderla, no sé, algo quieres en la vida, no te hagas el que no, y entonces este es el llamado a recordarlo por si te estás haciendo el que no, y el llamado a atreverte a entonces cambiar esas leyes que en lo sutil están provocando, es simple, si tú quieres, por decir algo, estar en un estado físico musculoso, pero eres alguien que por resultado de su historia es muy perezoso, es muy flojo, entonces es muy difícil que siendo el flojo te pongas musculoso. Tienes que cambiar la identificación, tienes que ser otro que entonces no sea flojo, otro que sí le guste ir al gimnasio, otro que sí le guste comer bien, otro que sí le guste hacer lo que tiene que hacer para entonces verse como quiere verse y que los demás lo perciban como el que está musculosísimo y no como el que no se para de su cama, a menos que también sea esa la identificación que tú quieres, siempre y cuando también estemos operando dentro de lo social, que tengas dinero para comer, que estés con las cosas que tú quieres cubiertas, que tengas ahorros, que tengas dinero circulando, que tengas tus relaciones bien, que estés sano, que sean prácticas que realmente te den vida, independientemente de lo que es biológicamente saludable o bien visto, ¿no? Está esta persona que se murió de cáncer de pulmones, que ni siquiera fumaba, y la viejita que vivió 100 años y fumó hasta el último de sus días y no la mató eso, sino la edad, y todas esas infinitas variantes surgen cuando entonces hablan. Tipo el que quiere ponerse musculoso se levanta y dice, ay, qué hueva. Entonces con eso puede identificar desde dónde está hablando, si desde el que está cumpliendo las leyes que mantienen el estado fallido o si desde el que está cumpliendo las leyes que mantienen al musculoso. Soy claro con esto, lo ven útil para ustedes, para sus vidas, les abre la puerta que les tiene que abrir. Todo esto también, como les decía, es jugando con lo no sabido. La verdad es que no, aunque el perezoso sepa cómo hacer ejercicio, eso no lo va a poner musculoso. Lo sabido y lo no sabido no necesariamente son cuestiones por las cuales alguien obtiene o no lo que quiere. Cuando entonces su ley es ser cada día más musculoso, el simple hecho de dirigirse a eso le va mostrando las mejores técnicas, las mejores dietas, los mejores ejercicios, los mejores entrenadores, los mejores entrenamientos, y el ejecutarlos, entonces cumplen la ley del que quiere estar así.
Si se levanta y dice, ¡ay, qué hueva! Entonces en ese momento se escucha y dice, no, este es el flojo. Qué hueva tener hueva. Y se levanta de la cama entonces a fortalecerse. Es ahí en donde surge entonces por fin un pequeño atisbo de presencia de quien decidió ponerse musculoso. De la misma forma entonces, cualquier cosa que quieras lograr en tu realidad, porque en el estado idéntico, está fallido eso, entonces ahí es en donde puedes medir tu presencia. Si tú quieres cambiar tu estado económico, tu estado físico, tu estado emocional, tu estado social, etcétera, tienes entonces ya un punto de partida con el cual medir qué tan tú estás haciendo, qué tan, sí, qué tanto tú eres el que está dirigiendo el acto y no siendo dirigido por el acto. Tal vez estén estupefactos y por eso no respondieron. Vuelvo a preguntar, ¿les interesa? ¿Lo ven útil para sus vidas? Muy bien. Entonces, habiendo respuesta cuando se les presiona, la cual agradezco, quiero preguntarles quién se anima a dar un paso al frente. Ojalá de los de menor recorrido, cada quien sabe quién es. No le jueguen los grandulones a no tener recorrido. Este, entonces, si alguien que no haya expuesto jamás tiene las ganas de exponer eh, qué es esa cosa que quiere lograr en la vida en este tiempo, por lo fallido que está lo idéntico, podemos entonces ahí aportarle a sí mismo y puede aportarse a sí mismo. El puro hecho de dar el paso ya es ventaja y el recibir los aportes de los compañeros y míos también constituyen por sí mismos aporte. Sepan también que al no hacerlo, se están reduciendo los circuitos para ustedes mismos y pues para los demás, porque entonces tenemos menos tiempo de reunión, tenemos menos asesoría para ti. Les recuerdo que dos cosas. Uno, que hay un botoncito nuevo de donación justo arriba de donde se metieron para entrar a la reunión, las cuales son bienvenidas. Y también les recuerdo que por aplicar esto que yo les estoy mostrando y que les estoy invitando a que lo hagan, hay personas que es de, de donde obtengo el dinero con el que vivo, con el que pago mis cuentas, con el que hago mis viajes, con el que pago el internet y la computadora y la luz y todas estas cosas que están aquí. Es un servicio por el que cobro 5,000 pesos al mes. Entonces, aquí no solo está por gratis o por donación, sino que también se te está invitando y que también cuando no lo tomas ni así, le estás dejando clarísimo al universo que a ti las expansiones, las diferenciaciones de lo idéntico no te interesan. Cada quien sabe el nivel de recorrido que tiene. Si no se animan a exponer, pues ni modo, creo que este es un punto para dejar la reunión, uno triste, la verdad. Recuerda que esto es para ti, para que tú lo uses, para que logres esa cosa que quieres lograr en la vida, ese viaje, esa relación, ese divorcio, esa realidad que anhelas, que falta en donde estás. No la vas a obtener si no te animas a dar ni un paso en lo sutil. Entonces nos encontramos la próxima semana. Voy a cambiar el formato porque también les recuerdo, por si no lo habían considerado, que todas estas cosas que vengo compartiendo y enseñando, yo ya me las sé. Entonces, lo interesante es que las usemos entre todos, que las aprendan, usted, que la aprendas tú también y que lo uses en tu vida cotidiana. Con esto les recuerdo, yo vivo, con esto asesoro personas, grupos, empresas, eh,
todo tipo de realidades pueden ser dirigidas y a todo lo que se me viene en la vida le respondo con esta enseñanza. Entonces, pónganse las pilas y les voy a cambiar el formato. Vamos entonces a la próxima, iniciar con participación, ya sea por lo menos una pregunta, pero ya no se puede que este no es el show de Oma Abracadabra, ¿no? Este es un grupo en el que todos tenemos que participar para que exista. Gracias.